Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y luego entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí la lectura. Como pequeña reseña histórica, la ciudad de Esmirna era una ciudad muy importante en los tiempos del primer siglo, al igual que la ciudad de Éfeso y la ciudad de Pérgamo más al norte. Estas tres ciudades son ciudades costeras frente al mar Egeo. La ciudad estaba fundada sobre una colina frente al mar. Esta colina estaba llena de árboles de mirra. Esta resina que soltaban los árboles durante todo el año, la gente la cosechaba y la utilizaba para hacer especias aromáticas, perfumes, etcétera. Era una buena fuente de ingresos. Cuando el viento que venía del mar pegaba en las colinas esas de la montaña, llevaba el aroma de la mirra a toda la ciudad. Entonces los historiadores dicen que la ciudad se mantenía con ese olor a mirra muy precioso. A esta ciudad le dieron diferentes nombres en el primer siglo. Uno de los nombres era conocida como el puerto de Asia, la flor de Asia, la Esmirna dorada, y también se le conocía como la corona de Asia, ya que en la ciudad, como estaba en una colina, parte de la colina cuando venían del mar en el puerto, se miraba como una corona arriba. Además, aquí en Esmirna practicaban mucho el atletismo, juegos similares a los de Atenas, la Olimpia, Corinto. Ellos participaban se preocupaban mucho por el atletismo, eran muy deportistas ellos. Y sabemos que en los tiempos bíblicos al ganador se le daba una corona, como una corona, y dinero también, efectivamente. Es por eso que vemos la palabra corona aquí. En esta iglesia, de hecho, cuando el apóstol Juan escribe esta carta, se cree que para el tiempo en que la leen en la ciudad de Esmirna, quien la lee es el mismísimo Policarpo. Ya mencioné Policarpo en la otra, el día de ayer. ¿Quién era Policarpo? Policarpo fue uno de los más fieles discípulos del apóstol Juan. Se cree que Policarpo fue el pastor de esta iglesia aquí en Esmirna. De hecho, cuando leemos la historia de los mártires, Policarpo fue martirizado exactamente el 23 de febrero del año 155 después de Cristo. Es una forma maravillosa cómo es que este es martirizado. A causa de lo que acabamos de leer, voy a explicar brevemente, con el poco tiempo que tengo, cómo es que Policarpo muere cuando a él lo atrapan. Creo que mejor explico un poquito lo que es el mensaje en sí a la iglesia de Esmirna antes de hablar de Policarpo. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Como una nota muy importante, Esmirna es la única iglesia que Jesucristo no tiene nada que reclamarle.
No estoy diciendo que en la iglesia de Esmirna no había pecado. Muy probablemente que sí, había problemas. Mas, sin embargo, Jesucristo está elogiando la forma que venían trabajando. No sabemos cuántos miembros eran. Sabemos que en esta ciudad había bastantes templos de diferentes dioses paganos, de Zeus, Afrodita, Apolón, eran diferentes dioses. Pero también ahí estaba pues la pequeña iglesia de Jesucristo y estaba siendo perseguida por dos frentes. Por un lado, los judíos ortodoxos, por así decirlo, judíos que se decían judíos, sinagoga, pero dice aquí la palabra que eran sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Lo más seguro que estos hermanos, por causa de ser cristianos, les habían confiscado sus casas. Lo más seguro es que no tenían trabajo, estaban económicamente muy, muy mal. Por eso dice, yo conozco tu pobreza, las limitaciones que ellos tenían, pero dice el mismo Jesucristo, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque aunque carezcamos de recursos económicos, hermanos, si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si nosotros somos fieles a Dios, somos ricos, tenemos todo lo que necesitamos y más. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra blasfemia es la misma palabra que en el griego se utiliza para decir calumnia. Estos judíos estaban calumniando, estaban hablando mentiras de los cristianos. Eran una sinagoga, dice aquí la palabra sinagoga de Satanás. No era que literalmente eran diablos, sino que eran judíos que se habían congraciado con el imperio romano. De hecho, se sabe que estas personas habían financiado algunos de los templos ahí para el emperador César, para el emperador, para que se les permitiera a ellos practicar su religión. El judaísmo en este tiempo era una religión permitida, legal. El cristianismo era una religión ilegal, no era permitido. Y le dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado. Tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días no son literales, es un simbolismo dando a entender que será breve la tribulación, que va a tener un límite, que no van a tener un tiempo demasiado extendido. Pero escuche lo que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy probablemente cuando Policarpo lee esta carta, lee esta exhortación a toda la congregación, Policarpo vivió y murió dando un ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. Cuando a Policarpo lo atrapan, no tengo tiempo para explicar todos los pormenores, pero es maravilloso. Cuando a él lo atrapan, ya en camino al martirio, le dicen que le dan la oportunidad de que se arrepienta, que con el simple hecho de que diga César es el Señor o César es Dios, ya con eso le dan la libertad y que diga que Jesucristo no es Dios. Entonces, esto es lo que contesta Policarpo. Dice, por 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo, cómo pudiera yo blasfemar en contra de mi rey? Y en eso, y se lo llevan. Dice la historia, hermanos, que los mismos judíos en Esmirna, siendo Shabbat, ese día siendo día de reposo, ellos mismos quebrantaron el día de reposo para juntar, amontonar la leña, para hacer la hoguera, para poder quemar a Policarpo. Y una vez más insistían en querer
asustar a Policarpo para que se retractara de la fe. Llega un momento en que Policarpo dice, mira, tú me estás queriendo amenazar con un fuego que solamente es un fuego temporal. No, tú ignoras el fuego eterno, el fuego que va a consumir, perdón, empieza a hacer referencia al fuego eterno. Dice, haz lo que tengas que hacer. Cuenta la historia que el mismo Policarpo, cuando sube a la hoguera, él mismo tomaba pedazos de madera y los ponía sobre su cabeza. Hay más en la vida de Policarpo, pero por causa del tiempo tengo que terminar. Solamente decirles que la ciudad de Esmirna, hasta el día de hoy existe esa ciudad. Esa ciudad es actualmente Izmir, en Turquía, pero la iglesia desapareció, obviamente. Ah, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. No tenemos mucho tiempo, solamente 10, 11, 12 minutos cuando mucho, pero quiero decirte, hermano, que así como la iglesia de Esmirna, muchas veces Dios no trae mensajes ah, de, de alegres. Qué bonito que dijera aquí el Señor, vas a sufrir tribulación, vas a sufrir persecución, pero no temas, yo voy a estar contigo, te voy a librar. No, aquí dice que a muchos echarán a la cárcel, tendrán tribulación, pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor Jesucristo. El mensaje para la iglesia de Esmirna era: sé fuerte, sé fiel hasta la muerte. Iban a sufrir persecución, iban a morir, no tenían recursos económicos, pero eran ricos. Aunque tú no tengas recursos económicos, pero tienes a Cristo, eres rico. Sé fiel hasta la muerte y Él nos dará la corona de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. El día de mañana continuamos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo.